Iniciamos el último segmento de nuestro curso. Lo que hemos visto era pues el Apocalipsis, ubicarlo en general en el contexto de los libros apocalípticos, luego el libro como tal, y luego abordamos su trama narrativa, la intriga, lo que nos presenta esa historia, ese relato del Apocalipsis. Luego analizamos los protagonistas de esa trama, que son Dios y el Cordero. Los protagonistas, los personajes centrales donde debemos justamente orientar toda nuestra atención. Y luego, como todo buen relato, siempre tiene su conflicto y entonces aparecen los antagonistas de los personajes principales. Antagonistas, enemigos de Dios y del Cordero, que serían todos los agentes del mal. La muerte, el dragón diabólico, las dos bestias, la del mar y la de la tierra, y finalmente Babilonia. Vimos cómo esos poderes del mal son todos destruidos en el relato del Apocalipsis, todos destruidos. Ese mensaje sobre el mal hay que recibirlo y tenerlo presente. En nuestra exposición nos hemos quedado viendo el análisis del capítulo 13, cómo los poderes del mal tienen a sus bestias, que el imperio bestial tiene también su aparato de propaganda. Ese aparato de propaganda ha creado muchos mitos sobre el imperio con el cual pretende lavar el cerebro a los servidores de que el imperio ha traído paz, el imperio es eterno, que no se puede hacer nada, que los que son fieles y le tienen fe al César siempre saldrán bien, etcétera, etcétera. Bueno, el proyecto de Dios tiene sus enemigos, pero también Dios y el Cordero tienen sus aliados. Y entonces voy a proyectar ya una pantalla. Eso, espero que la vean. En esta pantalla, que está en la página 15 de sus apuntes, vamos a encontrar a los servidores de Dios, los que sirven a la causa de Dios, y lógicamente son los seguidores del Cordero. Entonces, los servidores de Dios. Vamos a irlos presentando, lo que vamos a ver en este capitulito. Muy breve, porque nuestro curso es breve. Entonces vamos a ver, los primeros servidores de Dios son los vivientes, los 4 vivientes y los 24 ancianos. Luego, los siguientes servidores de Dios son los ángeles que están en el cielo. Los voy presentando en orden de aparición. Luego, los siervos de Dios, que obviamente ese personaje colectivo está en la tierra, que son los testigos de Jesús y seguidores del Cordero. 10.4. Eso. Vamos entonces ahora a presentar a todos los servidores de Dios. Y tendremos que iniciar diciendo que estos servidores de Dios, los que sirven a Dios para servirle a Dios y a usted, así dice nuestro pueblo, son los aliados o ayudantes en la trama narrativa. Y se les llama así personajes servidores de Dios. Reciben ese título. Obviamente, como son personajes de un relato, son figuras mítico-simbólicas que pertenecen al cielo, no a la tierra. Son figuras, ¿qué quiere decir? Que son símbolos, símbolos. Ustedes no van a encontrar un servidor que sea exactamente, que reproduzca lo que dice el relato. El relato ha elaborado una figura simbólica de lo que es el verdadero servidor de Dios. Un relato simbólico. Por eso hay muchas imágenes de lenguaje. Hay varias imágenes de lenguaje. Generalmente una imaginería mitológica, mito en el sentido correcto de relato que interpreta, y que está tomada de la tradición bíblica. En la tradición bíblica hay muchos servidores de Dios.
Vemos aquí unas citas de Isaías, de Daniel y de Primero de Reyes. Bueno, primeros servidores de Dios, los vivientes y los ancianos. Vamos a presentar primero a los 4 vivientes, perdón, a los 24 ancianos. A ver, un momentito que no pinte bien. Los 24 ancianos. Y luego vamos a ver a los 4 vivientes e inmediatamente los identificamos. Los 24, vamos a mejor a leer el texto en el capítulo 4 del Apocalipsis, porque si no leemos el texto no entendemos, ¿verdad? Está en éxtasis, está en el trono, nos presenta y dice: vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos, fragor y truenos, etcétera, etcétera. Delante del trono, versículo 6, como un mar transparente semejante al cristal en medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Fíjense, en medio del trono y alrededor, en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un ovillo, un toro, el tercer viviente como un rostro de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos, todo alrededor y por dentro. Repiten sin descanso y de noche: santo, santo, santo. Esa es la presentación que hace el Apocalipsis de los 24 ancianos y de los 4 vivientes. Bueno, vamos a ver los 24 ancianos. Están alrededor del trono. ¿Qué significa? Que son esos 24 gentes, son como el consejo divino, un senado de Dios. Dios es presentado como un rey de este mundo que tiene su consejo, que tiene efectivamente ancianos, gente que está llena de sabiduría, que lo aconseja. Así se nos presenta a Dios. Luego están sentados en tronos, tronos que son símbolo del poder y de la soberanía, ¿verdad? No son cualquier cosa. Tienen las vestiduras blancas como una señal de victoria, la victoria de Jesús. Los mártires como un color blanco como el de Dios. Y luego coronas de oro. Los ancianos están coronados, es señal de triunfo. En aquella época, acuérdense ustedes, cuando alguien vencía en alguna competencia, le ponían una corona, ¿verdad? Una corona, generalmente de laurel, casi siempre, pero era señal de triunfo esa corona. Bueno, vamos ahora a los 4 vivientes. Los 4 vivientes también aliados de Dios que están en el cielo. Están en medio y en torno al trono. Es el círculo más cercano al trono. Son 4 vivientes, indican pues los seres vivos, 4, o sea, todos, la totalidad del cosmos. Totalidad del cosmos que totalidad es por los 4 vientos o los 4 puntos cardinales. Luego, estos vivientes están llenos de ojos, como se nos expresa 2 veces. Quiere decir que están vigilantes, vigilantes en torno al trono. Y luego, los animales, león, toro, hambre y águila, son los animales más poderosos, entre los animales del entorno humano. Tienen además 6 alas, como los serafines de Isaías 6:2. Una nota solamente con esto: león, toro, hombre y águila. Eso lo encuentran en el Apocalipsis. Y como estos están llenos de ojos vigilantes y los ojos que conocen todo, entonces la tradición eclesiástica atribuyó a los evangelistas, precisamente porque representan a los seres vivos de todos los puntos cardinales en el círculo más cercano al trono, lo utilizaron para representar a los evangelistas, símbolos de los evangelistas, con algunos arreglos muy imaginativos, pero el arte cristiano así lo expresa. San Mateo lo representan como un hombre porque comienza su evangelio narrando la genealogía de Jesús, su lista de antepasados como ser humano.
A San Marcos se le representa como un león porque se dice, comienza su evangelio recordándonos que Jesús estaba en el desierto en medio de las fieras y una fiera es el león. Vean el arreglo, ¿verdad? Luego, el toro de San Lucas. ¿Por qué? Porque comienza su evangelio contando los sacrificios en el templo que ofrecía Zacarías y uno de los animales que se sacrificaban era el toro. Luego, San Juan se le representa con un águila. ¿Por qué? Porque San Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio, como dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. O sea, se remonta hasta el principio, a lo más alto, a lo más profundo. Entonces, ¿cuál es el animal que vuela más alto? En aquella época decían es el águila. Bueno, pues eso es un acomodo de los artistas de la tradición cristiana y así se representa a los evangelistas. Es la única vez que aparecen los cuatro estos animales en el Nuevo Testamento, aparecen en el Apocalipsis en el capítulo 4, en medio del trono y alrededor del trono. Vamos a ver ahora cuál es el servicio que brindan estos vivientes y estos ancianos. Los 24 ancianos, pues el servicio no es otra cosa que el culto o servicio a Dios, pero no solamente a Dios Padre, sino también al Cordero. Eso es los servidores de Dios en el cielo. Ahora aquí aprovecho para anotar un poquitito algo que el Apocalipsis presenta muchos ángeles. Entonces vamos a hacer una nota muy rápida sobre todos los ángeles que hablan, de los que habla el Apocalipsis. Los ángeles de las iglesias, los ángeles del trono, el ángel del libro, los ángeles de la naturaleza y los ángeles del juicio. Entonces son varios ángeles que nos presenta el Apocalipsis. Los ángeles de las iglesias. Recordamos que el pueblo de Israel y cada nación tenían su ángel protector. Por lo tanto, las iglesias también. Son los mensajeros de Jesús o personificaciones de algún ministerio eclesial. Ángeles del trono. Son los mensajeros divinos. Estaban en pie alrededor del trono, según dice 7:11 y 8:2. Rodean el trono. Adoran y cantan a Dios y al Cordero. Puro culto. El ángel del libro se pregunta por alguien digno de escribir el libro sellado. La pregunta que hace un ángel. Y luego entrega a Juan el libro ya abierto por el Cordero. El ángel del libro lo entrega a Juan, al libro ya abierto. Luego los ángeles de la naturaleza son personificaciones de las fuerzas cósmicas. Ángeles de los vientos, el ángel del abismo, ángel del fuego, ángel de las aguas y ángel del sol. Ángeles de la naturaleza. Y ángeles del juicio son los que tocan las trompetas, anuncian el juicio y la caída de Babilonia, realizan la siega como sinónimo de juicio, llevan las plagas, el juicio, derraman las copas de la ira, el juicio. Uno muestra a Juan la novia del Cordero. Bueno, esos son los ángeles de Dios. Entonces, 24 ancianos, los vivientes y los ángeles, que son, como diríamos, personajes celestes, los ángeles. A ver, notamos esto. Personajes celestes. Algunos son individuales y otros son colectivos, grupos de ángeles. Ángel en griego quiere decir mensajero. Por lo tanto, estos mensajeros son servidores de Dios que llevan su función de mensajeros. Correcto. Bien. Vamos a ver ahora los siervos de Dios. Entre los siervos de Dios se mencionan varios grupos. Los grupos al servicio, grupos de servidores de Dios. Y luego también servidores de Dios, las víctimas de la historia. Luego que estos servidores de Dios tienen que hacer resistencia en medio de las tribulaciones, pero a estos servidores de Dios, Dios les hace justicia. No los abandona, Dios no abandona a los que le sirven. Bueno, decimos algo sobre estos siervos de Dios. Es el nombre que le da, un personaje colectivo. Y se le llama así en plural, los siervos de nuestro Dios.
en 7:3, y en otros pasajes se dice sus siervos, él dice mis siervos, hasta se les llama consiervos, son siervos junto con Juan, consiervos. Vamos a ver que son grupos al servicio de Dios, ¿verdad? Grupos al servicio de Dios. Por eso servidores de Dios. ¿Quiénes son? Los santos, los hermanos, los profetas, los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, los que adoran en el santuario de Dios, los que dan culto, los adoradores, los que temen tu nombre, el nombre de Dios, son los temerosos de Dios. También se le llama servidores de Dios a los 144,000 que llevan el nombre de Dios en la frente, que se presentan en Apocalipsis 14, junto al Cordero en el monte Sión, 144,000 con el nombre de Dios en la frente. Recordamos, ese llevar el nombre en la frente es señal de que pertenecen a Dios. Por eso les llama primicias de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Son los degollados de la tierra y los que guardan las palabras de este libro. Los que guardan las palabras de este libro, los que observan, los que practican las palabras de este libro, que Dios comunicó por medio de su ángel al profeta Juan, bueno, pues esos que las observan son servidores de Dios, son los grupos al servicio de Dios. También son servidores de Dios las víctimas de la historia, o sea, los que han sido llevados a la muerte, servidores de Dios. También se les llama degollados a causa de la palabra de Dios, degollados porque mantuvieron el testimonio de Jesús. Dan testimonio, son los mártires. Mártir es el testigo. Esas víctimas de la historia son grandes servidores de Dios. Han sufrido la gran tribulación, ¿verdad? Incluso algunos han sido encarcelados y otros han sido asesinados, también como como Antipas en la iglesia, me parece que de Pérgamo, ¿verdad? Llevados a la muerte, martirizados, como Monseñor Romero, ¿verdad? Como José Sánchez del Río en Michoacán, Monseñor Romero en Centroamérica, gente que por dar testimonio de la palabra de Dios y mantener ese testimonio, por eso los han asesinado. Bueno, estas personas son los que resisten en medio de la tribulación, son los que resisten, los que no se doblegan y dicen, total, como no podemos con el poderoso, mejor nos unimos a él. Por lo tanto, su principal rasgo es la resistencia activa, pero también otras formas de servicio. Resisten en la tribulación y sirven a Dios, alaban a Dios, continúan alabando a Dios y no adorando a la bestia, le dan culto a Dios en la Nueva Jerusalén, continúan su adoración a Dios, no se interrumpe en el mundo nuevo, siguen sirviendo a Dios. Y luego son los que se alegran cuando Dios hace justicia. Cuando Dios hace justicia, cuando se hace justicia en la historia, no se entristecen, todo lo contrario, se alegran. Y son los que están invitados a seguir practicando la justicia y a seguir santificándose. Se les invita en 22:11, se les invita a que sigan en ese camino. ¿Qué quiere decir? Que aunque le dan su fe a Dios, tratan de ser fieles a Dios, sin embargo, pueden fallar y a veces fallamos. Estamos muy bien en el camino del correcto, pero muchas veces fallamos. Entonces la invitación, que el injusto siga cometiendo injusticias, el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la injusticia y el santo siga sacrificándose. Aunque haya algunos que cometen injusticias y se manchan, el justo tiene que seguir practicando la justicia, el santo, el consagrado, el santificado, tiene que seguir santificándose. Eso es lo que se espera de estos hermanos. Bien,
Otro asunto, ¿verdad? Igualmente importante es que Dios les hace justicia a todas estas víctimas, a todos estos mártires. Dios no abandona a sus servidores. En primer lugar, los marca con su sello, el sello de su Espíritu Santo, el sello de su Espíritu Santo. Dios los marca con ese sello para que resistan durante la ira del Cordero, en el momento de la conflagración, cuando llega el Cordero con toda su ira. Dios los marca con su sello y así resisten. Y luego Dios les da su recompensa a estos servidores suyos, ¿verdad? Por eso llevan vestido de triunfo y los invita siempre a resistir, a resistir. Bien, vamos a ver ahora los testigos de Jesús y seguidores del Cordero. Testigos de Jesús y seguidores del Cordero. Entonces, los testigos de Jesús son los que se nos presenta, ¿verdad? Testigos de Jesús, y son los que siguen al Cordero, no hay duda. Son aliados y son ayudantes de Dios, pues son servidores de Jesús y los siguen, pues obviamente están sirviendo a la causa de Dios. Por lo tanto, enfrentan al dragón y a las bestias. Tienen que enfrentar a las bestias. Vamos a ver el testimonio de Jesús y el discipulado. Esto es lo que vamos a ver. Testimonio de Jesús como discípulos de Jesús. Luego, el inciso B. Bueno, es el inciso B, no lo trabajamos. El inciso C. El seguimiento es una imagen del discipulado. Y con esto tenemos esta visión de los testigos de Jesús, seguidores del Cordero, ¿verdad? Vamos entonces, inciso A, testimonio de Jesús y discipulado. Algunos cristianos individuales, aquí vamos a poner mejor, cristianos individuales, ¿verdad? Algunos son identificados por nombres propios, como por ejemplo el tal hermano profeta, ¿cómo se llama? Antipas, y otros discípulos se caracterizan por varios rasgos de testimonio. Son testigos de Jesús. ¿Quiénes son estos testigos de Jesús? Aparece en el cuadrito. Los profetas. Los profetas, en primer lugar, son los que mantienen el testimonio de Jesús, así se les define. Los que mantienen el testimonio de Jesús, los que dan testimonio de Jesús son los profetas cristianos, ¿verdad? Y luego se nos dice que ese testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dar testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. También son los vencedores con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. A ver, vamos a quitar esto. Son los vencedores. Vencen con la sangre del Cordero y con su testimonio. Son siempre fieles a Jesús, o sea, que mantienen el testimonio de Jesús. No le fallan a Jesús. La fe es en Jesús y no en el imperio. Son los mártires de Jesús. En el fondo, mártires son los degollados como Jesús y degollados por su martirio, por su testimonio. Son llamados elegidos y fieles, así se les presenta, está entre comillas. Entonces, estos llamados elegidos y fieles participan de la victoria del Cordero, participan de la victoria. Estos vencedores, mártires, son antidólatras. Por el testimonio de Jesús, no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca. Contrarios a toda forma de idolatría, no adoran a la bestia, no adoran al sistema, no se doblegan al sistema, no creen en los mitos del imperio. Y también se les llama los sacerdotes de Cristo. Eso es el nuevo sacerdocio. De ahí que muchos cristianos reciban el orden o no lo reciban, el orden sacramental, sin embargo, ofrecen su vida al servicio de los demás. Y entonces, ofrecer al servicio de los demás como Jesús los hace sacerdotes. Eso es lo que podemos decir de los mártires
que dan testimonio de Jesús, siguen a Jesús, son discípulos de Jesús. Ahora, vemos un poco esto del seguimiento. Hay que seguir a Jesús. Es una imagen del discipulado, ir detrás de Jesús. Jesús, cuando encontraba a los discípulos, encontraba a candidatos a discípulos, los llamaba y les decía, ven y sígueme. Por lo tanto, hay que seguir a Jesús, es la invitación de Jesús. Y estos servidores de Dios, servidores de Jesús, siguen al Cordero donde quiera que va. Y se afirma más adelante, el ejército que los seguía a Jesús, Rey de Reyes, son precisamente imágenes de la vida del discípulo. Siempre seguir a Jesús para ser sus discípulos. Viene una larga descripción, vamos a ir viendo poco a poco esta descripción. ¿Cuántos son? 144,000 que están junto al Cordero, 12 por 12,000. O sea, la plenitud del pueblo de Dios, un pueblo organizado y preparado para que cuando Jesús se enfrenta a la batalla final, pues ellos luchan junto con Jesús. Llevan el nombre del Cordero en la frente. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen al Cordero, pertenecen a Jesús. Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios. Así dice San Pablo, ¿verdad? Bueno, además, su seguimiento es un seguimiento gozoso porque cantan un cántico nuevo que ya está celebrando la victoria de los triunfadores del mal imperial. Ya celebran la victoria, ellos cantan la paz. Luego se nos dice que nadie podía aprender ese cántico, solo los liberados. Celebrar la paz y celebrar la victoria de Cristo resucitado, hay que creer en Jesús y tener gozo de la liberación, gozo de que llegue la justicia, para poder cantar junto con los seguidores de Jesús, cantar como discípulos de Jesús y cantar con el corazón y no solamente con los labios, ¿verdad? Ahora, se les presenta como rescatados de la tierra, rescatados de un ambiente que es opuesto al cielo, rescatados de entre los hombres, porque entre los hombres hay gente que es fiel al imperio y le tiene ley o lealtad al imperio. Entonces, estos están liberados de la vestitud de la bestia imperial. Luego, la imagen que ya explicamos en la otra sesión, no se mancharon con mujeres, son vírgenes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No tanto que sean célibes o otra cosa, sino la idea del matrimonio como imagen de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, estos se mantienen fieles a Dios, como una esposa fiel a Dios. Si ellos no se mantienen fieles a Dios, traicionan a Dios, son infieles, entonces se prostituyen porque en lugar de Dios ponen a una cosa que no es Dios. Y por eso son idólatras. Y estas son expresiones patriarcales de los profetas bíblicos como Oseas o como Jeremías, del matrimonio con Dios. Estos siguen al Cordero, que quiere decir que son discípulos de Jesús. Ven y sígueme, se levantó y lo siguió. Ahora, son primicia para Dios y para el Cordero. Son sacerdotes consagrados. Como primicia, están consagrados. Las primicias eran consagradas a Dios. Las primicias de la cosecha pertenecían a Dios. Por lo tanto, estos servidores, seguidores del Cordero, pertenecen a Dios, pertenecen a Él, son el germen de los salvados. Y ahora su característica fundamental, en su boca no se encontró mentira. El sistema, el imperio, con su falso profeta es un sistema mentiroso, engaña, seduce, y por eso hace lo que hace su padre el diablo, que es asesino desde el principio y es mentiroso, mentiroso y padre de la mentira. Estos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, no son mentirosos, no son mentirosos. Ellos viven en la verdad, por lo tanto, están opuestos a la boca del falso profeta y a Satanás. A ver, un poquitito.
opuestos a la boca del falso profeta y opuestos a Satanás, el engañador del mundo. O sea, el padre de la mentira, diría San Juan. El Apocalipsis le llama el engañador del mundo. Muy bien, bueno, pues hasta allí una presentación general de los servidores de Dios. Dios tiene y el Cordero tienen sus enemigos, pero también tienen sus servidores, los servidores de Dios. Vamos ahora a ver que como el imperio tenía sus mitos, los servidores de Dios tenían también sus contramitos y retomamos donde nos habíamos quedado, donde los habíamos dejado, ¿verdad? Los mitos del imperio y entonces el Apocalipsis creó unos contramitos. Los servidores de Dios no le creen al imperio y tienen sus contramitos. Ahí nos habíamos quedado. Los servidores de Dios no se dejan lavar el cerebro, sirven a Dios y siguen a Jesús, discípulos de Jesús, y entonces no le creen al imperio, no siguen a la bestia, no siguen al imperio. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Pues obviamente desenmascaran los mitos del imperio. Y el Apocalipsis desenmascara los mitos del imperio. Vamos a ver ahora cómo procede este desenmascaramiento. Comenzamos recordando un poquitito, ¿verdad? Que el imperio construía sus mitos. 22, 23. El imperio romano construía muchos mitos para lavar el cerebro a la gente. Y entonces, en el Apocalipsis se registran, a ver, tengo aquí un detalle, mejor voy a abrir esto en otro archivo para ir señalándolo. Muy bien, vamos a ver, un momentito, apuntes, a ver, un momentito, aquí donde nos habíamos quedado, página 23, para irlos marcando. Desenmascarar los mitos del imperio, ¿verdad? Vamos a ver cómo abordamos esto despacito, ¿verdad? Porque es un trabajo, diríamos que tiene que ir siendo ordenadito y por eso vamos despacio para comprender. Entonces vamos a ver que para los discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, los servidores de Dios, ellos dicen, en lugar del imperio y sus reyes, nosotros preferimos el reino de Dios. Nada de imperio y sus reyes. B. La pax romana no es paz. Babilonia derrama sangre. Imperio asesino. El imperio decía que la victoria era de Roma. Ellos dicen no. La victoria del vencedor es el Cordero y sus seguidores. No es de Roma. Luego, en lugar de confiar en Roma, de tener fe en Roma, mantienen la fe en Jesús y no confían en el imperio. Luego, Roma dice que es eterna y ellos dicen no, Roma no es eterna. Los que van a reinar por los siglos de los siglos son los santos, los consagrados. Esos son los contramitos del imperio que efectivamente desenmascaran los servidores de Dios, que no se dejan lavar el cerebro. Son varios mitos políticos que están en el Apocalipsis, que fueron creados, los crea el imperio para imponer su hegemonía, pero hay resistencia ideológica por parte de los creyentes que reciben el Apocalipsis, y por eso ellos elaboraron los contramitos, y con esos contramitos contradicen y subvierten los mitos del imperio, que queda bien claro. Bueno, el imperio decía que Dios había escogido a Roma para gobernar todo el mundo. Entonces los creyentes, ¿qué cosa dicen? No. El que gobierna todo el mundo es Dios. Y no cualquier presidentillo, cualquier politiquillo que está 4 años y se siente dueño del mundo.
el que gobierna el mundo es Dios. Y por eso queremos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, venga tu reino, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo, y que no se haga la voluntad de un presidentillo de turno. Y por eso tenemos que decir que hay incompatibilidad absoluta entre el reino de Dios y el imperium romano, ¿verdad? El Apocalipsis solo conoce el reinado de Dios y es al único que reconoce. Y lo dicen, reconoce el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Es lo único que reconoce, no reconoce el reinado del imperio ni se somete a él, ¿verdad? Para los creyentes, el verdadero rey Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y esto lo creen y lo manifiestan contra toda evidencia, porque lo que sucede es que efectivamente el imperio romano, Roma, estaba gobernando, ¿verdad? Sin embargo, ellos dicen, la realeza verdadera no pertenece a Roma, sino a los seguidores de Jesús, que son los que reinarán sobre la tierra. Y en la nueva Jerusalén, en el mundo nuevo, reinarán por los siglos de los siglos. Y esto es un desafío claro y directo al poder imperial. Un desafío claro y directo. No se reconoce que un politiquillo de turno, un César cualquiera, sea el dueño del mundo. El dueño del mundo es Dios. Y por eso se pide, venga tu reino, hágase tu voluntad, la de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Bien, entonces un desafío directo por no reconocer el dominio absoluto del poder imperial. Los que creen en Dios rechazan a todos los dictadores, a todos los tiranos, a todos los dominadores, a todos los que pretenden hacerse dueños de toda la verdad y por lo tanto de toda la fuerza y de todo el poder. Los totalitarismos son contrarios al proyecto de Dios y un cristiano, seguidor de Jesús, debe rechazar un totalitarismo de cualquier signo que sea, de derecha o de izquierda, del norte o del sur, del mundo de Occidente o del mundo de Oriente. Si es dictatorial, si es totalitario, es contrario a la voluntad de Dios. Bueno, ahora, el asunto de la paz. Roma decía que ella había traído la paz al mundo, que con Augusto llegó la paz que tranquilizó al mundo. ¿Y qué dicen los cristianos? No es cierto. Se sigue derramando sangre. Babilonia derrama sangre porque es un régimen de violencia y de muerte. Y son regímenes que tienen que matar, ¿verdad? Tienen que matar para sobrevivir. Pongo un ejemplo sencillo de cómo esos regímenes tienen que matar. Ustedes saben que en nuestra época, ¿verdad? Para mantener supuestamente la paz y la estabilidad y no sé qué cosa, se tienen unas industrias militares impresionantes. Los países poderosos, los países ricos tienen una industria militar y con esa industria militar venden armamentos, aviones, bombas, pistolas y todo lo que significa instrumento para matar. Y ese negocio, el negocio más sacrílego porque está orientado a matar gente, es lo que permite sobrevivir a esas potencias mundiales. Les permite sobrevivir. Y no les importa que se mate infinidad de gente, infinidad de jóvenes. Ellos llevan adelante sus armas. Es más, provocan guerras. Y entonces a los contendientes les venden sus armas. Y así gastan esas armas y entonces producen unas más nuevas, una mercancía de armamentista nueva y esta está disponible para la siguiente venta del mercado. Entonces el imperio es un poder belicoso y es un poder genocida que le interesa la guerra y mata para sobrevivir. Por eso es un imperio absolutamente pervertido. Y lo que está al servicio de la muerte no puede tener futuro. Y además no puede justificarse.
Un imperio que mata no se justifica. El imperio que los cristianos conocían y representan con la bestia es un imperio conquistador. Junto con sus bestias y con sus prostitutas, es homicida, tranquilamente homicida, que quita la paz, sale para quitar la paz, quita la paz a la tierra. Ha derramado la sangre de los santos y de los profetas. Es un imperio que crucificó a Jesús. Y por lo tanto, todas esas muertes realmente lo desenmascaran como un imperio que no puede superar su condición de imperio asesino. Las potencias son potencias asesinas. Viene nada más, por ejemplo. A veces las potencias actualmente enfrentan a un país contra otro, los ponen en guerras y les venden armas. O también no enfrentan a un país contra otro, sino crean en un país una fuerza que ellos arman para que combatan a las instituciones, como el crimen organizado. Lo interesante, las potencias le venden armamento al crimen organizado, pero también le venden armamento a los ejércitos que combaten al crimen organizado. Y no les importa, no les importa. Venden armamento al crimen organizado y venden armamento a los ejércitos oficiales que los combaten. Por ejemplo, es bien sabido en México, el crimen organizado utiliza metralladoras, cuernos de chivo, que son fabricadas en Israel. Y creemos que también los cuernos de chivo que manejan las fuerzas del orden oficiales, pues también manejan las mismas metralladoras. Unos y otros tienen pistolas Beretta de origen italiano. Y ya no digamos los demás armamentos. Bueno, es el negocio. Babilonia derrama sangre, el imperio derrama sangre y vive de derramar sangre, se emborracha con la sangre. Son asesinos, son diabólicos. El asesino desde el principio es el diablo. Siguiente mito y su contramito. Roma se sentía bendecida por la diosa Victoria. Iba y conquistaba un pequeño país. La diosa Victoria nos bendijo. Pero los cristianos seguidores de Dios y del Cordero no le creen. La victoria es del Cordero. Ese es el mito que le contraponen. Y por eso, en este sentido, Roma va a salir derrotada, va a salir perdiendo. Y también el mismo diablo será vencido, lo van a vencer. ¿Y quién es el que vence? Se anuncia. Ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. El único vencedor es Jesucristo. Y por eso a Jesucristo, la bestia le hace la guerra a los cristianos y los vence. Nosotros diríamos, qué barbaridad, la bestia gana. Pero luego enfrenta al Cordero. ¿Y cuál fue el resultado? Que la bestia sale derrotada. Cuando enfrenta al Cordero, sale derrotada. Eso, las comunidades cristianas entonces, las comunidades que estaban amenazadas gracias a la sangre del Cordero, pues se enfrentarán al mismo diablo y lo vencerán, y vencerán al diablo y a la bestia. Eso debemos tenerlo muy presente los cristianos, esos que tienen más miedo al diablo que fe en Dios, y hablan más del diablo que de Dios. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al diablo. Jesucristo ha vencido al mundo y al príncipe de este mundo, que es precisamente el padre de la mentira y al asesino desde el principio. Por lo tanto, los cristianos vencen al diablo y vencen a la bestia, vencen al imperio. No hay ninguna duda. Por lo tanto, ya en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén del cielo, no hay lugar para el imperio. Jesús se ocupará de los verdaderos mensajeros porque ha vencido el león de la tribu de Judá.
La victoria solamente es del Cordero. Los imperios ganan un ratito, pero como dice el Apocalipsis, eran y después ya no son. ¿Cuántos imperios hemos visto pasar en la historia? Otro mito y su contramito. Roma invitaba a creer en Roma, a tener fe en Roma, fe en el César. El Apocalipsis dice que hay que tener fe en Jesús. Fe en Jesús solamente. Solo para Jesús es la fe, la lealtad. No se puede y no se debe confiar en el imperio. El imperio es falso. El imperio lleva el germen de la traición. Se traicionan entre sí mismos. ¿Cuántos países primero son amigos y luego se hacen enemigos? Estaba leyendo esta mañana una historiadora de los 40 años de la toma de las Malvinas. ¿Qué pasó? Que avisaron a los Estados Unidos que iban a ocupar las Malvinas. El ejército argentino confiaba que Estados Unidos les iba a apoyar, eso dice la historiadora, y de repente resulta que en lugar de apoyar a Argentina en esa guerra inútil, apoyaron a Inglaterra, como siempre la han apoyado. Entonces, normalmente, cuidado con el imperio. Los reyes a veces se traicionan entre ellos mismos. Los reyes que a veces son cómplices, de repente se hacen enemigos. Vamos a leer cómo se hacen enemigos de Roma y se levantan contra Roma. 17:16, Apocalipsis 17:16. ¿Qué va a pasar para la caída de Roma? Dice. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera. Los 10 cuernos que son 10 reyes. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. ¿Qué quiere decir? Que los 10 cuernos, los 10 reyes, traicionan junto con la bestia, traicionan a la ramera. Son mentirosos. El imperio es un sistema de mentira. Entonces no puedes confiar jamás. Jamás hay que confiar porque traicionan. No son leales. No mantienen su fidelidad perpetuamente. Están con quien les conviene. El imperio no tiene amigos, tiene intereses. Por eso el Apocalipsis nos va a decir que Jesús es el que tiene la verdadera fidelidad. La verdadera fidelidad, y por eso a Jesús se le llama fiel, es el verdadero fiel a Dios y el leal a Dios. También a Jesús se le llama el testigo fiel, porque es fiel a Dios, fiel a la voluntad de Dios, y también es fiel y leal a sus seguidores, que no los traiciona y no los abandona. ¿Cómo lo ha demostrado? Tanto amor nos ha tenido, dice San Juan, que dio su vida. Dios nos mandó a su Hijo, y el Hijo es nuestro amigo, y el que es amigo da la vida por los que ama. Jesús entregó la vida. Realmente es fiel, realmente es leal. Y por eso hay testigos que le son fieles hasta la muerte. Si Jesús ha sido así de leal, obviamente tiene seguidores que son fieles a Jesús hasta la muerte, fieles hasta dar la vida. Y por eso el Apocalipsis llama infieles a los que colaboran con el imperio. Ahora, otros mitos. Roma dice que es eterna. ¿Qué dicen los cristianos del Apocalipsis? Que Roma no es eterna, que los únicos que reinan por los siglos de los siglos, efectivamente, van a ser los santos, los consagrados, son los que sí reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué cosa va a pasar con Roma? Roma declina, y declina tanto que va a derrumbarse. Se va a decir, cayó la gran Babilonia. ¿Dónde está, por lo tanto, la verdadera eternidad? Pues está en Dios. Dios es el eterno, el que reina por los siglos de los siglos. Lo mismo el Hijo del Hombre, cuyo reino
no se acabará, está vivo y vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, los seguidores de Jesús resisten al imperio y resisten por los siglos de los siglos. Los seguidores de Jesús reinarán por los siglos de los siglos. Y de esta manera, pues, nosotros tenemos que decir, Roma no es eterna, Roma se va a derrumbar y nos lo presentan derrumbándose, que eternamente humea. Imagínense. Así también las bestias van a tener un tormento eterno. Por lo tanto, en el Apocalipsis, solo Dios y el Cordero poseen la verdadera eternidad. Bueno, vamos a resumir los contramitos del imperio. El reino de Dios sí, no el imperio y sus reyes como dueños del mundo. La pax romana no es paz porque Roma derrama sangre. La victoria es del Cordero y de los suyos, no es una victoria de Roma, ¿verdad? Dios bendice al Cordero y a los suyos y Roma vence sin duda por un momento, pero después es derrotada. Hay que mantener la fe y la fidelidad en Jesús y no confiar en Roma ni darle lealtad. Los santos reinarán por los siglos de los siglos, porque la ciudad de Roma no es eterna. Bueno, entonces, con esto tenemos que decir que los mitos del imperio romano, los mitos del imperio, quedan desenmascarados y descalificados. Y por eso a los cristianos se les anima a confiar en la victoria de Dios. Los lectores del Apocalipsis, los lectores, ustedes y yo, debemos dejarnos de creer las mentiras que nos cuentan las bestias que salen de la tierra, los falsos profetas, y no dejarnos lavar el cerebro, tener una nueva conciencia, recordando que ningún imperio es divino, ¿verdad? Roma no es una diosa, es una prostituta. Y con esto entonces el Apocalipsis le quita la legitimidad al imperio y reconstruye la conciencia de las iglesias. Les invita a esperar solamente en Dios. Bueno, y con esto terminamos algo sobre ¿cómo se llama? El tema de que así como Dios tiene sus enemigos, también Dios tiene sus servidores. Y ahora vamos a pasar, tenemos un poco de tiempo, a abordar un tema que interesa mucho a algunas personas. Les interesa mucho, les preocupa bastante. Y, a ver, un momentito, desenmascarar los mitos. A ver, un momentito. Página. A ver, el libro de los 7 sellos. Esto, muy bien. El libro de los 7 sellos, página 25. ¿Qué tiene ese libro que abrió Jesús? Yo creo que ya ustedes, si vieron un video que yo les mandé un video con una explicación de esa sección de los 7 sellos que va abriendo el Cordero, ¿verdad? Allí vamos a encontrar en eso que el Cordero abre el libro de la historia, vamos a encontrar una interpretación profética y apocalíptica de la historia. Diríamos un poquitito que el profeta Juan realiza un análisis de la realidad, de cómo está la coyuntura histórica de sus comunidades. Y toma en cuenta los hechos de la realidad empírica, pero también toma en cuenta las realidades espirituales de la fe, porque si bien hay muchos problemas en la historia, Dios no nos abandona y también nos acompaña. Por lo tanto, el libro de los 7 sellos revela lo que pasa en la historia y cada sello que se abre nos manifiesta un aspecto de la historia. Vamos a ver que yo les había dicho que en aquel video los primeros 4 sellos que se refieren a los 4 jinetes. Después viene un quinto sello, un sexto sello y luego finalmente hay también un
séptimo sello, pero ese ya aparece en el capítulo 8. ¿Qué cosa cuentan los primeros 4 sellos? ¿Qué sucede en la historia? Representan simbólicamente a la realidad de muerte del imperio. Los 4 jinetes del Apocalipsis es la realidad de muerte del imperio. ¿Qué cosas? Los tenemos aquí abajo en el esquema. Primer sello, segundo y tercero, caballo blanco, rojo, negro y amarillento. El blanco, arco y corona. Sale a conquistar, sale a vencer. Rojo, hace la guerra porque lleva una espada grande. El negro, una balanza. Los precios, la carestía, el hambre, color negro. Finalmente, el color amarillento es el color de los cadáveres. Su nombre es la muerte. Esos son los 4 jinetes. Es lo que hace un imperio. Sale a conquistar con sus espadas. Efectivamente, matan, encarecen y producen hambres porque la gente no trabaja por la guerra. Y luego hay un montón de muerte. Y esa muerte es la peste. Es a ver, voy a leer nada más en la descripción de este caballo, el cuarto, del cuarto sello, para que no nos vayamos con la finta. Se abrió el cuarto sello, ¿verdad? Decía, miré entonces, versículo 8, un caballo verdoso, el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades, o sea, el lugar de los muertos, le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, no sobre toda, pero sobre la cuarta parte, para matar con la espada. Es el imperio que mata. Mata con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Eso hace el cuarto caballo con su cuarto jinete. Bueno, eso es lo que encontramos. Pero luego viene el quinto sello. Todas esas víctimas que hacen, Dios se las lleva al cielo, pero allí en el cielo, en el quinto sello, ¿verdad? Eso, los mártires están vivos y claman justicia y claman venganza. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia a los santos? Eso es lo que nos revela el quinto sello. Luego, el sexto sello, ¿qué cosa es lo que tiene? Que se le dice que esperen todavía un poco, porque va a llegar la cólera del Cordero. Todavía hay que esperar un poco, pero llegará la cólera del Cordero. Y cuando llega la cólera del Cordero, ¿qué sucede? Que los opresores y los idólatras del pueblo son los que tienen miedo. Es interesante. Voy a leer una parte del sexto sello y después la otra parte para decirnos qué sucede cuando se abre el sexto sello. Bueno, cuando versículo 12, y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto. Viene una serie de fenómenos cósmicos que después vamos a explicar. Versículo 15. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de su vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. No quieren enfrentar a Dios porque saben que son asesinos y mentirosos. No quieren enfrentar al Cordero porque son contrarios al testigo fiel y al que dice la verdad. Dice, porque ha llegado el gran día de la cólera. ¿Quién podrá resistir? Bueno, entonces, esos son los que deben temer. Y ahora hay un asunto interesante. La manera de presentar las calamidades del Apocalipsis es muy particular. Generalmente, con esas imágenes se quiere asustar a los pobres, cuando los que están convocados en causa son los poderosos. Y por eso tenemos que interpretar un poco las calamidades del Apocalipsis. Que el Apocalipsis comienza a anunciar calamidades, muchas calamidades. Hay varios anuncios de calamidades. ¿Dónde aparecen esos varios anuncios? Aparece normalmente, ¿verdad?
A ver, ponemos aquí. En el sexto sello, en las 7 trompetas y en las 7 copas. Calamidades. Voy a tomar una calamidad de las 7 trompetas y otra calamidad de las 7 copas, que con eso asustan a mucha gente. Calamidad de las 7 trompetas. Vamos a ver, escogemos ya el capítulo 8. Vamos a ver el tercer ángel, tercera trompeta. Dice, tocó el tercer ángel, ¿verdad? Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Uno dice, ¡qué barbaridad! El Apocalipsis, anunciando puros castigos y puras tragedias, ¿verdad? Vamos a interpretar esto. Vamos a ver ahora en el capítulo 16 las copas. A ver si encontramos. A ver, 16. Vamos a ver alguna de las copas. Vamos a leer la cuarta. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado abrazar a los hombres con fuego, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios, que tiene poder sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. Tiene poder sobre tales plagas. Esto recuerda las plagas de Egipto, y por eso esa es una clave muy importante para interpretar precisamente esos anuncios de desgracia. Esos anuncios de desgracia del sexto sello, de las trompetas y de las copas no son reportajes de hechos o crónicas de un periodista, ¿verdad? Hay que dejarlo bien claro. No son reportajes, no son. Es lenguaje simbólico. Ahora, las expresiones de ese lenguaje simbólico son las usadas para describir guerras, asalto a ciudades o calamidades naturales. Un sol abrasador, una granizada, las langostas. Bueno, ¿y eso de dónde se toma? Pues era un modo de hablar común a los profetas. Ahora, ¿qué significa eso? Muestran que Dios no es sordo al clamor de las víctimas. Dios va a combatir a las fuerzas del mal y va a hacer un juicio definitivo. Ahora, muy claro en ese juicio, ¿qué sucede? Se castiga a los que no llevan en la frente el sello de Dios. Se castiga a los que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Por lo tanto, tiene que ver sobre todo con los que se asustan. ¿Quiénes se asustan? Ya lo leímos, los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos y los poderosos. Ellos son los que se asustan en comparecer ante Dios y ante el Cordero. Ahora, otra cosa también, que así como las plagas de Egipto, también estos desastres se nos dice que nunca son totales, ocupan solo la tercera parte, porque uno dice, ay, cayó granizo sobre la tierra, vinieron langostas, acabaron todo. No es cierto, la tercera parte. La tercera parte. Entonces es un castigo mitigado. Dios no es un castigador implacable. Hay gente que se gana como consecuencia de sus decisiones esas desgracias, pero los desastres nunca son totales. Ahora, ¿de dónde se toman esos motivos? Tomados de las plagas de Egipto. Y de hecho, pues se les llama plagas. Les dije, estén atentos, las plagas de Egipto. Y son medidas de fuerza contra el opresor. ¿Qué hizo ¿cómo se llama? Dios con ese faraón criminal que oprimía a su pueblo y no lo dejaba ir? Utilizó medidas de fuerza. De hecho, es medidas de fuerza para liberar al pueblo, para que se convierta el faraón y no quiere, y por eso otra plaga, y así para que se conviertan los perversos, pero no quieren. Entonces, otra trompeta, otra copa, y así no quieren, hasta que Dios tiene que intervenir fuertemente contra el faraón y contra los que le siguen. Bueno, entonces, en los esquemas que siguen,
se van a ver cómo las calamidades del Apocalipsis están calcadas de las plagas de Egipto. Vamos a ver. Ustedes ven aquí en las plagas de Egipto, ¿verdad?, que el agua es cambiada en sangre. ¿Sí? Bueno, pues la segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. Las copas hacen el mar de sangre. Aparecen las ranas en Egipto, y aquí aparecen estos espíritus como ranas. Se ulceran en Egipto, la sexta plaga. La primera copa son úlceras sobre los hombres. Hay una granizada, la séptima plaga de Egipto. La primera trompeta anuncia un pedrisco que cae del cielo. Las langostas, octava plaga. En las trompetas, la quinta trompeta, se habla de las langostas ampliamente. 11 versículos, un desarrollo amplio sobre las langostas. Luego, en las plagas de Egipto, la novela son tinieblas. En las trompetas, un tercio de tinieblas, ¿verdad? El reino de la bestia se es puesto en tinieblas. Entonces, efectivamente, todas estas calamidades del Apocalipsis, trompetas y copas, efectivamente son símbolos que recrean las plagas, medidas de fuerza contra el opresor. Y vamos a ver entonces ahora cómo hay más paralelismo entre las 7 trompetas y las 7 copas. La primera trompeta, granizo y fuego, que es derramada sobre la tierra, y aquí se derrama sobre la tierra. Una montaña ardiendo se precipita al mar, y aquí derramada sobre el mar. Un astro ardiente sobre las aguas dulces, y aquí aparece sobre las aguas dulces. Y así sucesivamente. Pero queda algo por explicar y le voy a dedicar un poquitito de tiempo, que son las calamidades del sexto sello. Calamidades del sexto sello, con el que tanto se asusta a la gente, con esa visión apocalíptica. Se les mete un miedo terrible, y por eso las sectas hacen como los animales rapaces. Un animal rapaz, un águila, un azor. ¿Qué cosa hace? Primero asusta a la gente, y una vez que asusta a sus víctimas, vuela el azor o vuela el águila, los azora, y entonces se queda paralizada la gallinita, y como se queda paralizada, se la roban. Y así muchas sectas hacen lo mismo. Asustan a la gente con la visión de las calamidades del sexto sello, y una vez que las tienen asustadas, entonces se las llevan y les explican la Biblia miserablemente a su gusto, los manipulan y les sacan todo el dinero del mundo. Bueno, ¿qué pasó con el sexto sello? Cuando se abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. El sol... A ver, se movió esto. El quinto sello. ¿Qué dice? El sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Esas son las señales del sexto sello, la grande calamidad. Bueno, vamos a ver ahora explicar de dónde están tomadas estas calamidades del sexto sello. Entonces es el relato que no se nos olvide en el sexto sello, Apocalipsis 6 del 12 al 17. Tenemos aquí que los materiales fueron tomados de imágenes tradicionales de los profetas del Antiguo Testamento. Basta leer primero el Apocalipsis y después ver estos pasajes de los profetas. Isaías habla del terremoto. Luego, Isaías 50 del sol ennegrecido, Joel de la luna ensangrentada, Isaías 34 de que se caen las estrellas, Jeremías 4
de que los montes se mueven. Los montes se mueven. Luego, Nahum 1, desaparecen las islas. Isaías 2, los que se esconden en cuevas. Y la expresión de Oseas, montes caigan sobre nosotros. Bueno, pues esa es la situación precisamente de el sexto sello, las grandes calamidades con las que asustan a la gente. Tenemos que decir, es un lenguaje simbólico. Es la respuesta de Dios al clamor de las víctimas. La cólera de Dios es la indignación de Dios ante la injusticia. Y entonces se llena de cólera y interviene para librar la vida del Cordero, como intervino para librar al Cordero, también va a librar la vida de los suyos. Ahora, ¿cuál es el motivo de esa cólera de Dios? ¿Por qué se desata la cólera de Dios? El motivo del furor de Dios. Porque derramaron sangre de los consagrados y de los profetas. Y dice: a los que derramaron sangre de los consagrados y los profetas, les diste a beber su sangre, se lo merecen. Y por eso estas calamidades se dirigen, como lo dice bien el cántico del Apocalipsis, el sexto sello, se dirigen, y los que temen son los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos y los poderosos, y no el pueblo sencillo. No asustemos al pueblo sencillo interpretándoles mal estos pasajes para asustarlos y así tenerlos bajo el dominio y bajo una religión de miedo. Nosotros creemos en una religión de salvación. Y con esto entonces yo paso directamente al índice de este curso. El índice, página final, y aquí vemos que ya trabajamos la primera parte donde presentamos el Apocalipsis y su trama, los protagonistas, Dios, Jesús y los títulos de Jesús, los enemigos de Dios y los servidores de Dios, aliados de Dios. En la temática más específica, explicamos la apocalíptica y los apocalipsis, muchos libros, su contexto sociocultural. Este tema no lo vimos, se los dejo. Los mitos del imperio y los contramitos del Apocalipsis, el libro de los 7 sellos, los símbolos del Apocalipsis y la bibliografía. Espero que con esto tengan una idea muy general del Apocalipsis. En 6 horitas no se puede explicar algo que es realmente muy amplio y con contenido muy denso, pero es una guía y una orientación para que en el Apocalipsis recibamos la revelación de Jesucristo, creamos en Él y lo sigamos. El Apocalipsis es una buena noticia, es una manera diferente de presentar el Evangelio de Jesús. Una manera muy simbólica, distinto a los evangelios, pero son los mismos contenidos, la misma verdad evangélica. Y eso nos da mucha esperanza y es una luz en el camino. Muchas gracias por su atención y vamos a continuar con algunas preguntas seguramente con lo que nos propongan en la coordinación.